decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Bienvenido a Economía Sañuris de nuevo, a la Casa del Derecho. Vamos directos a la cuestión que nos ocupa. ¿Debería dimitir el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un posible delito de revelación de secretos? Economía siempre empieza fuerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Al colegio no le corresponde decidir si debe dimitir o no, eso es una cuestión política. El colegio se mueve por razón de los hechos cometidos y dentro de un encuadre jurídico. Lo que nos compete es defender el derecho de defensa, defender el secreto de las comunicaciones, defender el principio de confidencialidad y de buena fe, y sobre esa base es la que el colegio ha actuado. Será ya en el ámbito político donde se deba determinar esas difíciles decisiones. Entendemos, Eugenio, el posicionamiento institucional del ICANN ante esta situación, que es, por así decirlo, política y que depende además de la iniciativa del propio fiscal general del Estado para poder dimitir. Pero hay cuestiones jurídicas que no pueden pasar de perfil y hay concomitancias con otros casos anteriores, como por ejemplo de Baltasar Garzón, juez ya declarado prevaricador por el Tribunal Supremo en 2012, no por revelación de secretos, sino por vulnerar la confidencialidad entre cliente y abogado y vulnerar el artículo 52.1 de la Ley General Penitenciaria. Hay ciertas similitudes con este caso. No hablemos de la dimisión del propio fiscal general del Estado, sino si debería ser inhabilitado. ¿Qué opinas desde el punto de vista jurídico? Hombre, eso lo tendrán que decidir los tribunales, pero lo cierto es que sí que ha venido a la memoria de muchísimos abogados aquella situación insólita del juez Garzón en el que se produjo esa vulneración del secreto de las comunicaciones, y aquí pues nos ha sucedido otra vez algo muy parecido. Aquí se ha quebrantado el principio de confianza entre las partes, se han revelado esos datos que debían permanecer absolutamente confidenciales en el marco de una negociación sobre una eventual conformidad, y por lo tanto el fantasma de aquel ataque al derecho de defensa ha revivido. Ataque al derecho de defensa, mezcla entre los poderes del Estado, Fiscalía General del Estado, Poder Ejecutivo, política, abogacía. ¿Entiende que estamos llegando a un punto poco pudoroso en cuanto a la cuestión estética de la separación de poderes e independencia institucional? Cuéntenos, ¿cuál es su opinión como ciudadano, ya no como jurista, ni siquiera como decano del Colegio de Abogados de Madrid? Pues como yo creo que a gran parte de los ciudadanos, aquí sí que podemos hablar que existe una honda preocupación sobre el clima general que se está generando en el debate institucional. Hay una pérdida de confianza de la ciudadanía en las distintas instituciones, hay una intercesión indeseable entre los distintos poderes del Estado, cuando lo que debe regir es una firme separación, y ahí tenemos pues la insólita creación de comisiones de investigación parlamentaria para evaluar el trabajo de los jueces. Tenemos hechos que, aunque sean aislados, producen una extraordinaria alarma social y alarma particular en el colectivo de la abogacía, como es un comunicado oficial de la Fiscalía de la Audiencia Provincial revelando datos de carácter confidencial, y esa situación hay que reconducirla. Hablaba de ese comunicado oficial de la Fiscalía. ¿Considera que había una motivación política a la hora de filtrar este comunicado y condicionar a la instrucción al juez? Pues sobre motivaciones políticas el colegio no se puede pronunciar, ni se debe pronunciar. Lo que sí que hay es claramente una infidelidad en la custodia de esos documentos, y lo que hay manifiestamente es una vulneración de ese principio de buena fe, de secreto de las comunicaciones, el principio de confianza, y por lo tanto eso es lo que motivó al Colegio de la Abogacía a proceder a iniciar toda la batería de acciones que se han acordado por la Junta de Gobierno. Pero sea un caso concreto como el que se está examinando, que puede tener un cariz más mediático, o sea, absolutamente cualquier otro. Lo importante para el Colegio de la Abogacía es el secreto de esas comunicaciones, no el caso concreto ni nada particular del supuesto mediático al que estemos sometidos. Le toca a la abogacía defender la confidencialidad entre abogado y cliente, pero le vuelvo a preguntar, como ciudadano, no ya como jurista ni como decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, ¿considera que la motivación era política a la hora de filtrar esa nota de prensa, esa comunicación? Pues se lo digo honestamente, la motivación no lo sé, pero la torpeza sí que me queda fuera de toda duda. O sea, ¿considera que hay un interés en alterar políticamente el clima de opinión a la hora de condicionar la actividad del juez, la instrucción del juez, y que además son torpes, ¿no? Realmente es difícil saber la motivación mientras no se produzcan las diligencias de investigación correspondientes, se puedan tomar declaraciones a quien haya tenido conocimiento directo de los hechos, pero lo cierto es que, siendo la institución de la Fiscalía una institución que es la centinela de nuestros derechos como ciudadanos, una institución que es respetada y admirada por la inmensidad de la población, actuaciones como esta debilita de modo extraordinario la credibilidad de la institución, la pone en jaque
en tanto que se puede dudar, con fundadas razones, de esa independencia que no es la tónica general, pero basta una actuación de este cariz para debilitar el crédito que tanto le cuesta a miles de fiscales con su trabajo diario, el poner una institución como es la Fiscalía en el importantísimo papel que tiene. Se ha admitido a trámite la denuncia planteada por la Fiscalía, se ha repartido autos en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, lo instruirá la magistrada Inmaculada Iglesias. ¿Considera que este procedimiento judicial ya está viciado de alguna forma? Pues indudablemente el procedimiento, en el momento que se dinamita el protocolo de conformidad con la revelación de esas comunicaciones por parte de la Fiscalía, es un procedimiento que queda contaminado. Serán los tribunales, lógicamente, quienes tendrán que valorar el alcance concreto de esa contaminación, pero ya la actuación que se ha producido en este momento le brinda un aspecto de tal falta de higiene en el proceso que creo que indudablemente quedará condicionado. O sea, es un procedimiento que nace bajo la duda o bajo una estela de sospecha. No se puede, desde el punto de vista procesal, declarar una nulidad de actuaciones porque no hay siquiera procedimiento abierto, pero ¿qué le queda procesalmente a las partes? Ahí vemos la importancia absoluta de mantener ese secreto sagrado de las comunicaciones entre las partes. En un momento en el que se pone de manifiesto por parte de la Fiscalía en un comunicado oficial y no a través de un medio de comunicación que tiene el derecho y el deber de informar si así lo entiende procedente, pero por parte de una institución, en el momento que se ponen de manifiesto este tipo de detalles, si después no fructifica el acuerdo de conformidad, ¿qué percepción tiene el juzgador? Protocolo de conformidad con la Fiscalía, batería de actuaciones del Instituto de Colegio de Abogacía de Madrid, rompen ese protocolo de conformidad y hay algún colegiado madrileño que entenderá que se puede ver resentida, ¿no?, la relación institucional entre la abogacía madrileña y la Fiscalía. ¿En qué situación se encuentra esta situación? Pues el protocolo... Sí, la conformidad tenemos que partir de la base de que sabemos todos que es una institución legal regulada normativamente, por lo tanto la conformidad sigue siendo posible para todos los letrados. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la actuación que está teniendo el Colegio de la Abogacía de Madrid? El Colegio de la Abogacía de Madrid lo que está diciendo es, señores, ante esta quiebra tan gravísima que se ha producido de la confidencialidad en el marco de un protocolo de conformidad, no podemos seguir aplicando el protocolo de conformidad en los términos en los que está establecido, porque a la vista de las circunstancias que se han puesto de manifiesto, es evidente que no existen los mecanismos ni las garantías suficientes para mantener ese secreto de las comunicaciones. Por lo tanto, uno, dejamos en suspenso el protocolo de conformidad y esto ya ha supuesto la desactivación temporal de esa web. Eso no impide a los letrados llegar al ejercicio. Pero dos, hoy mismo, y aquí lo podemos anunciar en Economics and Juris como novedad precisamente, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha puesto a disposición de todos los letrados un nuevo modelo en el que con carácter previo al inicio de cualquier conversación entre las partes deberá firmar tanto el fiscal encargado como el letrado que asuma la representación o la defensa de ese cliente, mejor dicho, ese acuerdo inicial de confidencialidad. Es decir, hay que establecer mecanismos reforzados para que si se produce la ruptura de ese secreto se tenga plena identificación de los responsables y por lo tanto pueda haber una asunción de responsabilidad en esa línea. Aparte de ello, lógicamente se ha instado también al Consejo General de la Abogacía para que haga una revisión profunda de ese protocolo de conformidad y una vez que tengamos esas garantías, pues que quede normalizada la situación y se aplique en tantos casos como fueron los 1.398 supuestos del año pasado en que se beneficiaron tanto Fiscalía como el cliente en concreto y con ello toda la ciudadanía del importante ahorro de costes que supone un posible acuerdo. Otra breaking news, nuevo acuerdo de conformidad con la Fiscalía. No ha dado tiempo todavía a ver la respuesta de la Fiscalía ante este intento de blindar la comunicación entre el abogado y el cliente, entiendo. Estoy convencido que la Fiscalía va a responder muy positivamente porque ha sido y es un escándalo de tal calibre que esto exige no solo una respuesta urgentísima, sino una respuesta en profundidad, con una cirugía quirúrgica que de una vez definitiva, solvente esa brecha de seguridad a la que hemos estado expuestos. Hablaba anteriormente, Eugenio, del posicionamiento del Consejo General de la Abogacía Española en cuestiones de especial trascendencia social y también jurídica. El Consejo General de la Abogacía Española no ha querido posicionarse acerca de la ley de amnistía, por ejemplo, de la que ahora hablaremos.
ni tampoco lo ha hecho de una forma muy tajante sobre esta revelación de secretos. ¿Cuál es su opinión acerca del posicionamiento del Consejo General de la Abogacía Española? Desde luego, lo que tenemos claro es que tanto en el Estatuto del Colegio de la Abogacía de Madrid como en el Estatuto del Consejo General de la Abogacía de Madrid, uno de los fines comunes de ambas instituciones es la defensa del Estado de Derecho y de nuestra Constitución, así como de los derechos humanos. En el caso de Madrid lo establece muy claramente el artículo 3 de nuestros estatutos. A partir de ahí, pues estamos en unos momentos en los que no se puede tener tibieza en la defensa de estos valores fundamentales, y en función de la firmeza y la contundencia con la que reaccionen unas instituciones u otras, así serán respetadas tanto por el resto de los operadores jurídicos como por el resto de la sociedad. Desde luego, el Colegio de la Abogacía de Madrid no le va a temblar la mano en defender el derecho de defensa, la Constitución española y los derechos de todos nuestros colegiados. No podemos tener tibieza, te parafraseo, Eugenio. Por lo tanto, ¿el Consejo General de la Abogacía Española está teniendo tibieza a la hora de afrontar estas cuestiones? Yo hubiera deseado una respuesta más contundente, y eso no es ningún misterio. A mí me parece que ante una vulneración del derecho de defensa en el que se ponen de manifiesto esas conversaciones confidenciales, no podemos quedarnos en la mera emisión de una nota de rechazo. Es que esto no consiste en una acción mero declarativa de la publicación de una nota. Hay que dar un paso más. Tuve la oportunidad de preguntarle a la propia Victoria Ortega, también en este plato de televisión, si tenía un ojo puesto en la judicatura, ya sea la Sala Primera del Supremo o llegar a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, lo que obliga a que haya una renovación institucional del Consejo para que pueda llegar a ese punto. El hecho de que exista ese posible interés que ella desmiente en llegar a la judicatura, ¿podría condicionar el posicionamiento institucional del Consejo General de la Abogacía Española en cuestiones como esta? Pues realmente no lo creo. El Consejo General de la Abogacía está formado por 83 colegios y al final, como todo órgano colegiado, depende de la decisión mayoritaria, no uniforme, sino de la decisión mayoritaria de sus miembros. Lo que es cierto es que en función también del impulso de la dirección del órgano, así se van encauzando las respuestas de todos sus componentes. Y a mí lo que me gustaría es que la abogacía, cuando se ataca el derecho de defensa, no sea un viento cálido caribeño, sino sea un vendaval de respuesta para que su voz llegue con la máxima resonancia a todos los operadores jurídicos y a las instancias donde tengan que tomarse las decisiones. Hablemos del otro tema candente y de rabiosa actualidad, ley de amnistía. La gran coartada del Gobierno era no un informe, sino un borrador de informe de una institución que es un órgano colegiado, que ni siquiera forma parte de la estructura institucional de la Unión Europea, que es la Comisión de Venecia. Ni el borrador de informe le da la razón al Gobierno, ni, por supuesto, el definitivo, que ahonda más en la línea del borrador de informe, tampoco se lo da. Quiero decir, internacionalmente hay un desamparo ante esta ley de amnistía y, por supuesto, en el ámbito nacional hay una frontalidad aún mayor que en el contexto internacional. ¿Cuál es su opinión como jurista sobre la ley de amnistía? Pues sobre esta ley de amnistía, y no una ley de amnistía en términos generales, sino tal y como se ha planteado a cambio de los votos necesarios para la investidura, somos extraordinariamente críticos. Somos extraordinariamente críticos por varias razones, no solo por la brecha constitucional que existe en la que según todas las jornadas que hemos venido desarrollando no tiene cobijo la ley de amnistía, sino además porque por la razón de que estas circunstancias tan particulares en las que se viene desenvolviendo, parece, o todo apunta, que supone una vulneración del artículo 2 del Tratado del Derecho de la Unión Europea. Están quebrando principios esenciales de la separación de poderes, se están quebrando principios esenciales que afectan a la independencia judicial, y es un tema de honda preocupación que no me cabe duda que finalmente puede acabar en los tribunales europeos con una decisión que ponga en jaque nuevamente a nuestras instituciones. Era justo la pregunta, tampoco voy a redundar en tu respuesta, que la que te has anticipado, por una posible vulneración del artículo 2 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Cabe esperar que se van a elevar cuestiones prejudiciales a Europa antes de aplicar la ley de amnistía. ¿Qué considera que podría ocurrir aquí? La verdad es que creo que nos vamos a enfrentar a dos escenarios jurídicos distintos. Por una parte, la elevación de cuestiones prejudiciales por aquellos que puedan verse en la tesitura de la aplicación de la ley de amnistía, pero también hay que tener muy presente la posible incoación de procedimientos de infracción por parte de las instituciones comunitarias frente a España. Por lo tanto, podemos caminar en dos vías paralelas, y en esas dos vías paralelas
pues esto... Había una tercera vía paralela, que es la del Tribunal Constitucional, con la que no contamos. Sí, pero yo creo que efectivamente existe la tercera vía del Tribunal Constitucional, incluso existe una cuarta vía, que podemos comentar. La tercera vía del Tribunal Constitucional quedará relegada en función del carácter prevalente que pueda tener la cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia Europea. Pero es que incluso se podría llegar a aplicar convenios de índole internacional que son directamente trasladables a nuestro ordenamiento jurídico y que no precisan ni siquiera de esa interpretación ni del TJUE ni del Tribunal Constitucional. También hablaba el informe final de la Comisión de Venecia de que no se han respetado el trámite legislativo pertinente. Es decir, no ha pasado el filtro ni del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial, ni que siquiera el quórum de mayorías es el adecuado para una reforma o para una ley, en este caso no una reforma de tanto calado. ¿Qué opina de esto como ciudadano? Pues que este es precisamente uno de los problemas que estamos viendo. Si a los ciudadanos nos hubieran, le hablo como ciudadanos, si a los ciudadanos nos hubieran dicho, miren ustedes, dentro del escenario nacional que estamos planteando, pues una fórmula que estima determinado partido, determinados partidos, pueden ser la reforma constitucional, que se incardine la posibilidad de una amnistía en la reforma constitucional, y en nuestro proyecto iría una ley de amnistía para estas circunstancias. Pues se vota por la ciudadanía, se decide, si hay que hacer un referéndum para modificar la Constitución, se modifica, y aprobado por la mayoría, pues unos más felices que otros, pero en cualquier caso todos los procedimientos por mayoría cualificada y no absoluta, que es lo que dice la Comisión de Venecia, y que es lo que le obligaría al gobierno a tener 33 diputados más de los que tiene actualmente. Claro, pero ese es el procedimiento, no las puertas traseras. Por lo tanto, por esa razón, esta ley de amnistía, y no cualquier otra ley de amnistía, es la que genera la preocupación que está generando, o que se está desarrollando. Por no hacerlo por la puerta de atrás, como decías, y voy a enlazar ya con la pregunta final de esta entrevista, te voy a plantear otra pregunta en calidad de ciudadano, que no de jurista y como decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Teniendo en cuenta nuestro, entre comillas, porque también hay dudas sobre esto, ¿no?, periplo democrático, digo entre comillas porque hay quien incluso pone en tela de juicio que tengamos una democracia plena, dada la evidencia de que no hay una real y efectiva separación de poderes. ¿Cuál es el punto más crítico en este periodo acerca de la vulnerabilidad de la separación de poderes y de la apariencia de imparcialidad de las instituciones que forman parte del Estado? Bueno, hay que partir de la base de que gracias al cielo tenemos una democracia en los más altos estándares de las democracias mundiales. Ahí tenemos las últimas estadísticas de Economist, y pese a que España está teniendo una regresión... Está retrocediendo en los puestos de Economist, y la variable que utiliza de Economist para medir el concepto de democracia tampoco es la adecuada. Pero a pesar de todo, en el contexto mundial, que sí que se aprecia un retroceso más acuciante de los valores democráticos, España sigue teniendo unos estándares muy elevados de democracia. Precisamente por el alto nivel de exigencia que demandamos los ciudadanos españoles a nuestras instituciones, nos preocupa todavía en mayor medida esta serie de retrocesos que estamos viviendo. Y en particular, ¿qué aspectos concretos son los que destacaríamos? Hombre, a mí como ciudadano y como jurista me preocupa extraordinariamente el cuestionamiento de la independencia judicial. Extraordinariamente. Me preocupa extraordinariamente la creación de comisiones parlamentarias de investigación con relación a las resoluciones judiciales que se hubieran dictado. Estamos teniendo una mixturación de los distintos poderes del Estado, que es el límite infranqueable para asegurar una democracia plena. Y esos aspectos pues tienen que ser extraordinariamente velados, no solo por las instituciones, sino por cada uno de los ciudadanos, que son los garantes de esa sanidad democrática que tanto nos ha costado alcanzar. Bajo esta reflexión voy a reformular la pregunta con un pequeño matiz. ¿Estamos en el momento más crítico en nuestra historia democrática en cuanto a la separación de poderes? Pues sin duda alguna, estamos en un momento absolutamente crítico. Hemos luchado toda la sociedad por una reconciliación durante años que se ha forjado gracias a las renuncias y gracias al diálogo y gracias a los acuerdos de unos y otros, y no podemos perder esa capacidad de consenso ahora mismo por perpetuarnos en una determinada situación de intereses particulares. Hay que tener la altura de Estado para saber que la sociedad española está muy por encima de unos intereses concretos, y dentro de ello está el salvaguardar la separación de poderes, los valores constitucionales que los forjaron y la calidad democrática de nuestra sociedad. Esto era todo. Muchas gracias por estar aquí en la Casa del Derecho de Economía San Juris. Un placer. Encantado de estar en Economía San Juris siempre.